Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a los hermanos, ¿verdad?, que nos están sintonizándose en Facebook. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes y sus familias siempre, yo y mi esposa, aquí en la iglesia Asamblea de Oración, que está localizada en la ciudad de Huntington Park. Nuestra dirección es 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park. Aquí está su casa, donde venimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Si usted ha sido bendecido con estos mensajes de aquí, necesitamos su ayuda. Puede ayudarnos a enviar sus ofrendas o hasta sus diezmos si no tiene usted una iglesia, y puede bendecirnos, ¿verdad?, por medio del Zelle, que puede usted enviar ese dinero a 323-581-8662. Ya estamos para terminar este año y como ustedes saben, a veces es difícil decirlo, siempre se repite, yo sé. Siempre los 2 meses del año siempre son los más difíciles, ¿verdad? Y entendemos bien porque muchas de las veces salimos del país, ¿verdad?, o nuestras familias, ¿verdad?, y nos ausentamos de la iglesia, y la iglesia a veces, muchas de las veces es afectada por eso. Pero bueno, seguimos así adelante. Si ustedes nos pueden ayudar, bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos hoy. Hoy es el día 13 de octubre, bendito sea Dios. Ya estamos en octubre, ya estamos esperando los días festivos. Y hoy este mes, como todos los meses, bendito sea Dios, traemos la palabra de Dios. El título de este mensaje es Castillo Fuerte. Y cada año, como todos sabemos, ¿verdad?, tenemos un día que celebramos el día de la independencia, que es julio 4, el día del trabajo, que es siempre el primer lunes de septiembre, y el que se está aproximando ahora también es el día de los veteranos, que es noviembre 11. Pero a lo que vamos es de que siempre tenemos una fecha donde celebramos, y celebramos por la razón para recordar lo que había acontecido. Y como todas estas fechas que hemos oído hoy, este mes de octubre es un mes muy especial. Es un mes donde nosotros celebramos el Día de la Reforma. El Día de la Reforma quizás muchos de ustedes no saben ni lo que es. Pero hoy en esta mañana vamos a darnos un breve estudio, vamos a ir a la historia, a un poquito del pasado. Y como ustedes saben, ¿verdad?, el que va a estar aquí adelante va a ser Cristo Jesús, y Él es el que va a usar a este llamado Martín Lutero, bendito sea Dios. Martín Lutero, ¿verdad?, podemos ver nosotros que puede causar a veces algunas controversias, ¿verdad?, entre las pláticas que nosotros tengamos con algunos de nuestros amigos cuando no son de nuestra misma iglesia quizás, o hasta desafortunadamente, ¿verdad?, aún hasta de otra diferente denominación. Es triste, pero a eso esto puede a veces pasar, ¿verdad? Pero hoy en esta mañana queremos nosotros, ¿verdad?, llegar a lo que es. Y cuando nosotros miramos esto, ¿verdad?, nosotros podemos darnos cuenta también que hay una palabra que surge aquí, que esa es la palabra protestante. Esta palabra protestante es una palabra muy interesante cuando nosotros la definimos bien. En la etimología nosotros podemos dar cuenta un poquito más de esta palabra, que esto significa, ¿verdad? Etimología significa el origen de la palabra. Esta palabra protestante se deriva del latín, ¿verdad? Protestari, es la palabra protestari, que significa declarar, una declaración pública o protesta, como nosotros lo entendemos bien. Y fue uno de los nombres que el Papa le dio a la iglesia en el tiempo del Martín Lutero. No porque así nos íbamos a llamar, sino por la razón dada de la declaración pública que se hizo por medio de Martín Lutero y todos los que estuvieron con él. En referencia a la realizada por los 5 príncipes electores y los 14 ciudades imperiales alemanes contra la decisión de la dieta de Espira en el 1529. La palabra no se usa originalmente para describirnos, sino para describir los diferentes grupos, ¿verdad?, los diferentes grupos disidentes de la ortodoxia católica. Martín Lutero no solo fue el único reformador, como nosotros estuvimos mirando
el domingo pasado. Esto es muy interesante porque a veces podemos nosotros pensar que nomás Martín Lutero fue el único, sino que él tuvo unos que fueron antes, como Jan Hus, ¿verdad? Fue uno de ellos. Juan Wycliffe, Pedro Balto, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Thomas Cranmer, John Knox, William Tyndale y Thomas Muntzer. Estos fueron en diferentes estaciones del tiempo, pero fueron reformadores. Fueron los que estaban tratando de convencer a la iglesia católica a regresar para atrás a las escrituras. Una de las cosas que quiero yo aclarar con ustedes, que nunca fue para hacer una división, sino que fue para regresar para atrás a la forma que las escrituras nos estaban prescribiendo cómo debería de ser. Yo quiero que ustedes sepan una de las cosas, porque quizás ustedes pueden pensar rápidamente, es normal pensar de que todos tenían Biblias, como hoy en este tiempo en el que vivimos. Desafortunadamente en ese tiempo no había Biblias como las que tenemos hoy, que podemos traerlas a la iglesia, podemos confirmar lo que se está enseñando en la iglesia y verificar si es verdad. Para eso tenemos las Biblias, para verificar si es una verdad o si es una mentira. Desafortunadamente la Iglesia Católica, los feligreses de la Iglesia Católica no tenían Biblias, eran muy escasas. Los únicos que tenían Biblias eran los que estaban en las universidades o los maestros que estudiaban la Biblia. Y le voy a decir una cosa, desafortunadamente también, otra vez voy a usar esta palabra, muchos de los monjes que estudiaban y que se preparaban para servir en la Iglesia Católica no estaban muy conscientes de la Biblia. Muchos de ellos estaban estudiando historia o quizás otras estudios que ellos tenían en ese tiempo, pero no estaban ellos estudiando la palabra de Dios como nos damos cuenta nosotros que Martín Lutero lo hizo. Los iniciadores, los reformadores, ¿qué fue la razón por esto que ellos se les llama reformadores o que hicieron esta reformación? Fue la corrupción de la Iglesia Católica. Y nosotros podemos yo puedo oír una contra en esto porque podemos decir, pues ustedes también tienen corrupción. Exacto. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos centramos en la Biblia, y podemos nosotros entender bien todo lo que lleva a cabo en la Biblia, podemos errar y hasta podemos llegar a la corrupción. Las iglesias no están exentas de la corrupción, aunque tengan las Biblias. Lo que importa es estudiar la Biblia y aplicar lo que está en la Biblia como debe de ser. Estos hermanos como Martín Lutero y muchos de estos hombres reformadores fueron estudiosos, hombres que estudiaron en la universidad el hebreo y el griego, conforme a lo que yo he visto en mi estudio. Y fueron hombres que podíamos confiar de que ellos sabían bien lo que estaba en la Biblia, la palabra, lo que significaba, y podían ellos profundizarse aún un poquito más. Ellos dividieron todo esto y nos dejaron millones de libros para que nosotros podamos hoy en este día tener todos estos valores que ellos nos dejaron por medio del estudio. Nosotros quizás no tenemos el tiempo de estudiar como ellos lo tuvieron en este mundo tan ocupado y quizás ellos tampoco. Pero Dios les permitió a ellos estudiarlo para que nosotros lo tuviéramos hoy y pudiéramos darle un poquito de sentido a donde tenemos nosotros los pies. Entonces, una de las cosas que puede pasar en una iglesia, aún hasta con nosotros los evangélicos, es la corrupción. La corrupción puede venir. Aún teniendo Biblias, puede la corrupción entrar. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios como se debe. Podemos entrar en una tal corrupción como ellos y por eso hemos visto esto que puede pasar aún con los evangélicos, por la razón dada de que falta de estudio de las Escrituras. Los reformadores siempre buscaron, ¿verdad? Buscaron que la iglesia regresara para atrás a la Biblia, como hoy nosotros que estamos utilizando la palabra de Dios. Quiero que ustedes nunca se olviden de esto, que Martín Lutero nunca quiso que hubiera una división. Él nunca quiso hacer una iglesia separada a eso. Al final de cuentas llegó a concluir que la iglesia no quiso cambiar y que la iglesia se había desviado. Martín Lutero, conforme a lo que él había dejado escrito, ¿verdad? Él estaba notando que la iglesia católica se había hecho una apóstata conforme a lo que las escrituras nos enseñan.
Se requiere valor para querer decir esto, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Y este hombre no estaba solo, pero yo me imagino que él a veces se sintió que él estaba solo. Pero otra vez, Martín Lutero nunca quiso hacer otra iglesia ni dividirla. Lo que él quiso es tratar de hacer llevar el Papa a que todos regresen para atrás a la Biblia, que hubiera sido lo correcto de hacer, y estudiar más la Biblia, y quizás también introducir la Biblia del latín al lenguaje común. Eso hubiera sido de grande éxito si lo hubieran logrado. Desafortunadamente no se logró ni se ha logrado hasta la fecha. La iglesia prescribía cosas como la confesión, la penitencia, la acumulación de méritos que se utilizaba y las buenas obras para aliviar la culpa del alma. Esto era lo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es lo único que prescribía: la confesión, la penitencia, las penitencias, la acumulación de méritos y las buenas obras. Por eso nosotros, cuando venimos a la iglesia evangélica, hay muchos pastores que no entienden esto muy bien, o parece que necesitamos un poquito más de estudio concerniendo las buenas obras. Nosotros, hermanos, si hacemos buenas obras, no es para entrar al cielo, ni es para recibir más en el cielo, sino que es solamente hecho conforme a lo que los hermanos nos enseñan, nuestros antepasados. Ellos enseñaban de que las buenas obras eran solamente dadas en agradecimiento. Y porque siempre teníamos un agradecimiento tan grande, ya para poder entrar en un agradecimiento tendríamos que estar totalmente conscientes y alertas, ¿verdad?, para poder sentir un agradecimiento de la ayuda tan grande que Dios nos ha brindado. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, que la iglesia no estaba dada a lo que nosotros hoy en tiempo estamos dados. Muchas de las veces se le rezaba a ciertos santos, ¿verdad?, para ciertos milagros que se hicieran, pero eso no era la norma, eso no era lo normal de hacerlo. Pero yo sé que esto a veces es un poquito difícil. Pero esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, que la iglesia se estaba dedicando a la confesión, a la penitencia, a la acumulación de méritos, a las buenas obras. Y como les digo, hay a veces pastores que predican, ¿verdad?, de buenas obras y demandan buenas obras, lo predican con un corazón sincero, ¿verdad?, y al mismo tiempo ignorando muchas otras cosas que hizo Cristo por nosotros. Es a veces difícil, ¿verdad?, de nosotros poder aceptar de que alguien pueda entrar a un lugar sin tener que pagarlo, pero en realidad nadie va a pagar esto. El único que lo ha pagado, el que lo pagó por nosotros, fue Cristo Jesús. Nosotros no hemos pagado nada, a nosotros nos queda creer lo que Él lo pagó. Nos queda solamente creer que Él lo pagó y así vamos a entrar. Pero de que nosotros tratemos de pagar lo que el Señor tiene para nosotros, nadie va a poder pagar el cielo. Nadie puede pagarlo, porque la Biblia describe que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Póngase a pensar en eso, como trapos de inmundicia, nuestra justicia se considera. Entonces, todas las buenas obras que yo hago, ayudo a los huérfanos, ayudo a las viudas, vengo a la iglesia una vez en cuando, o vengo a la iglesia todos los domingos, o traigo mis ofrendas, no va a ser suficiente delante de un Dios que es perfecto, un Dios que es santo, delante de un Dios que demanda mucho. Con Él no vamos a poder. Está muy lejos del hombre de poder hallar una salvación en Él mismo. No podemos, ni podemos rezar a alguien. Esto es algo tremendamente lejos. Es un privilegio muy grande que nos lleva a nosotros creer y confiar que vamos a poder entrar a su gloria por medio de Cristo Jesús. Nos da agradecimiento. Por agradecidos servimos en la iglesia, damos en la iglesia, queremos participar en la iglesia. Y una cosa que vino ahora en mi mente: si yo no los amo a ustedes, yo no voy a orar por ustedes. Ustedes me tienen que amar a mí para orar por mí. ¿Me entienden? ¿Me explico? Si yo no los amo a ustedes, a mí no me interesa su bienestar, ni me interesa lo que usted tiene. A mí no me importa, yo voy a orar nomás por mí mismo. Pero si yo los amo, yo voy a orar por ustedes, y viceversa.
y viceversa. Tenemos que amarnos los unos a los otros para poder orar los unos por los otros, porque amamos al hermano, queremos el bienestar del hermano, de la hermana, ¿verdad? Es lo que nos anima a poder hacerlo. Entonces, cuidemos el amor, hermanos, entre nosotros, cuidémoslo, cultivémoslo, para que así podamos orar los unos por los otros, porque no cultivarlo y no cuidarlo puede ser un peligro para que nadie ore por usted. Entonces vamos cultivándolo, amén, hermanos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces estas eran las cosas que cultivaba la iglesia, ¿verdad? Esto era lo que la iglesia prescribía, y la Biblia estaba muy lejos de todo el pueblo. El pueblo no conocía las escrituras. Es espantoso pensar que ellos no tenían Biblia, solo dependían de las enseñanzas de los sacerdotes, de los cardenales, de los obispos, si se les puede decir así, pero sin Biblias. Los únicos que tenían Biblias eran los que estudiaban para prepararse a servir en la iglesia católica. Es espantoso pensarlo, porque queda nomás de que usted crea y confíe que lo que yo le digo es verdad. Amén. Esto fue algo totalmente diferente. Cuando hablamos nosotros de confesiones, de penitencias, de la acumulación de méritos, las buenas obras, es una totalmente diferente, es algo totalmente un contraste a lo que la Biblia nos enseña. Y es espantoso pensar de que no había Biblias donde nosotros nos podíamos dirigir para poder nosotros confirmar lo que se nos estaba enseñando en esa mañana a través de la predicación. Esto fue lo que la Iglesia Católica enseñó, y la diferencia de lo que había en las Sagradas Escrituras. El Papa León X, también podemos decir que era un papa que era corrupto y endonista. Y esta palabra yo la quise definir porque yo nunca la he oído mucho, pero quise yo saber qué es un hedonista. Es uno que propone la consecuencia del placer como fin supremo. Propone la consecuencia del placer como fin supremo. O sea, era un hombre que pensaba que tenía que vivir en el placer. Es como estos predicadores evangélicos también. Esta es una corrupción de estos predicadores que predican la prosperidad. Uno de ellos es Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es un hombre que vive en una mansión grande, tiene jets, tiene dinero hasta no sé qué tanto de todo su ministerio que él ha tenido. No sé si ustedes han oído de él. Quizás Joel Osteen también puede ser otro de ellos también que está predicando. Por eso yo les digo, ustedes tengan mucho cuidado qué predicadores están escuchando, porque estos predicadores no son lobos rapaces. Ellos lo único que quieren es sus ofrendas y sus diezmos para seguir viviendo la vida que ellos viven. Y muchos también en la iglesia latina también, y me gustaría tener los nombres, y quizás el siguiente domingo voy a darles a ustedes algunos nombres. Alguno que se apellida Cash también, que es allá de Sudamérica, es uno de ellos que ahorita viene a mi mente, que también es algo similar a Joel Osteen, y muchos predicadores en Sudamérica, Centroamérica, México, que predican falsedades y que están engañando al pueblo con este evangelio de la prosperidad. Ahora, yo no estoy en contra de ellos, pero sí estoy en contra del evangelio que ellos están predicando. Y este Papa León X era uno de esos, era un papa corrupto, hedonista. Un papa corrupto, hedonista. Y esta doctrina del hedonismo vino de este fundador Aristipo de Cirene. Esto fue, ¿verdad?, lo que este papa tenía. Es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta que su lugar que él tuvo como el papado, sus padres, como estaban adinerados, tenían grande influencia con el dinero, muy prósperos.
Ellos lograron comprar el lugar, el puesto a este papa. Porque cuando vemos la historia nos damos cuenta que a la edad de 8 años este papa León X pudo llegar a ser sacerdote. A la edad de 8 años. A la edad de 8 años. A la edad de 14 años llegó a comprar también el lugar de cardenal. Un lugar de cardenal sería un rango muy alto, que podemos decir nosotros muy estudioso, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación ahora en tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a tener ese lugar. Los cardenales, es más, parece que a mi entendimiento, parece que son los que eligen el siguiente papa, y parece que de ahí de los cardenales es de donde surge el siguiente llamado papa. Y este León X llegó a ser papa a la edad de 37 años. Entonces nos damos cuenta que todo esto fue comprado por medio de las finanzas de sus padres, y era un papa, como les digo, corrupto, dado al placer. Se dice en la historia que por este papa la iglesia quedó quebrada por la dada razón de que le gustaba vivir en una vida muy lujosa, le gustaba comer de lo mejor, vivir de lo mejor, viajar en lo mejor. Él pensaba que esto era la vida de él, de tener que vivir así a la expensa de las ofrendas que venían de la iglesia. Y esta fue la corrupción que hubo por mucho tiempo, que también Martín Lutero miró y que tuvo que confrontar. Esto es algo de lo que puede pasar hoy, como les digo. Si no tenemos la palabra de Dios, esta clase de abuso puede surgir en la iglesia católica, como también en la iglesia evangélica, como lo vemos con algunos de estos predicadores que predican la prosperidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos nosotros escuchando y a quién estamos escuchando nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Se dice que este hombre no tenía tampoco una fe personal en Cristo. Se dice que tampoco no tenía tampoco ninguna pretensión de ser un hombre religioso. ¿Ok? Era algo muy interesante, porque ahí les va lo que yo encontré aquí. Su lema de este papa, al que sería el que estaba en el tiempo de Martín Lutero, su lema era: Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. O sea, vivamos en abundancia, comamos de lo mejor, tomemos del mejor vino, vistámonos de lo mejor, busquemos las mejores cosas, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios nos ha dado, el privilegio. Otra cosa muy interesante, como papa, cuando a algunos le citaba el Evangelio, este papa León X comentó, él en sus propias palabras, y está registrado, cuán provechosa nos ha sido esta fábula de Cristo a través de los siglos. Cuán provechosa nos ha sido esta fábula de Cristo a través de los siglos. Otra vez lo repito. Cuán provechosa nos ha sido esta fábula de Cristo a través de los siglos. Este es el Papa. Este es el que Martín Lutero iba a tener que confrontar un día. Este es el Papa que estaba en el tiempo de Martín Lutero. Este era la cabeza supuestamente de la iglesia en aquel tiempo. Ahora imagínense, si la cabeza estaba así, ¿cómo estaría el cuerpo? ¿Cómo estaría la iglesia de tan alejada de Dios? Por eso nosotros nos damos cuenta que había en ese tiempo, y debería de haber hoy también, reformadores hoy en este tiempo. Desafortunadamente parece que lo vemos como que ya quedó atrás, ya es de la antigüedad, ya no necesitamos hacer esto. Pero hermanos, esto se necesita siempre aplicar, exhortar a la iglesia como también a los pastores a regresar a las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaremos vida. Siempre debemos nosotros de tener esto en mente. Nunca se sienta usted, cual sea el sexo, varón o hembra varón, cual sea el sexo, nunca se sienta usted menos
ni se sienta poco, yo estoy muy joven, no soy pastor, no soy nada, nomás un laico, de hacer esto, porque la iglesia necesita escuchar. Cuando la iglesia se aleja de las escrituras, necesitamos regresar a las escrituras, a regresar a lo que la Biblia nos enseña. Si ahorita me da pena este domingo traer esta historia a ustedes, pero es de mucho beneficio, porque nosotros podemos ver de dónde hemos venido, qué es nuestra historia y qué es lo que ha pasado con esta iglesia católica. Ahora yo sé que en muchos casos tenemos que conocer un poquito de historia. No todos aquí conocemos la historia mucho. Yo no sé mucho de la historia para decirle a usted que yo puedo llegar a ser, que yo soy un maestro en ella. Puedo llegar quizás a hacerlo si la estudio un poquito más. Pero por eso es muy esencial, hermanos, es muy importante esta enseñanza para el día de mañana, poder entender bien que este Martín Lutero, como todos estos reformadores, estaban en un tiempo muy oscuro, donde la palabra de Dios no estaba a la luz como ahora la tenemos en las iglesias y la tenemos tan disponible aún hasta en nuestros teléfonos. Esta fue la iglesia y su papa que los reformadores lucharon en convencer y no dividir, en convencer y no dividir. Esto no fue lo que llevó a Martín Lutero. Nomás quiero decirles a ustedes quiero aclarar esto con ustedes, que esto no fue lo que provocó a Martín Lutero a la Reforma en ver el estilo de vida que llevaba el Papa. Eso no fue. Lo que llevó a este joven reformador fue después de que regresó de la llamada Ciudad Santa. Se dice en la historia que Martín Lutero luchaba mucho con la culpa del pecado. Era un joven que luchaba mucho. Y su historia es muy preciosa porque nos damos cuenta cómo Dios usó los medios para este hombre poder llegar a hacer lo que él hizo con la ayuda de Dios. Nos damos cuenta que es muy interesante porque al principio de su vida no iba a él servir en la iglesia católica hasta después de que él experimentó la muerte o casi la muerte en su vida, cuando se cayó de un caballo, así como similar a Pablo, porque un rayo espantó a tal bestia que cayó del caballo Martín Lutero y pidió un auxilio, ¿verdad?, a una de las deidades que su padre o sus padres le habían inculcado a él a rezarle, que era Santa Ana. A Santa Ana le rogó, le pidió: si no me quitas la vida hoy, te prometo que te voy a servir en la iglesia católica. Esas no fueron las palabras actuales, pero a eso es lo que exclamó él el momento que se cayó de ese caballo. Se espantó el caballo como se espantó él de su vida, y le pidió el auxilio a esta Santa Ana, que por fe él creyó que ella lo había librado de la muerte, y se dio así, dejando él su estudio de ser abogado, a ir a la iglesia católica para estudiar el sacerdocio. Es algo muy interesante nosotros también ver, ¿verdad?, lo que Martín Lutero nos deja a nosotros, hermanos. Porque naturalmente, por naturaleza, la iglesia católica, y quizás hay algunos que se les llama de hueso colorado de la iglesia católica, creen que necesitan el sacerdote para que rece por ellos a Dios. Pero una de las cosas que Martín Lutero descubrió en la Biblia también, de que nosotros somos un pueblo, real sacerdocio, pueblo de Dios, que nosotros podemos interceder por nuestras propias familias cuando estamos en Cristo Jesús, excluyendo a ese hombre o a esa necesidad de tener que ir a un sacerdote para que rece por nosotros. En el tiempo en el que Martín Lutero estaba en vida, el pueblo no conocía eso, eran pocos, quizás un poquito, muy pocos, muy pocos, pero los que no conocían era la mayoría, que iban a estos sacerdotes a pedirles que recen por ellos, a que rezaran por ellos en sus oraciones, viéndose ellos, ¿verdad?, incapaces de poder estar delante de la presencia de Dios. Esta es una de las claves que Martín Lutero halló en las Escrituras para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera también tener esa gracia
y sentirse con esa gracia de poder ir al trono de gracia de Dios a pedir por su pueblo, por sus hijos, por sus necesidades que ellos tenían. Bueno, regresando al punto que estaba hablándoles, cuando él regresó de esta llamada Ciudad Santa, nos damos cuenta nosotros que era donde estaba cerca del Vaticano, donde él fue, miró algo que lo espantó, lo dejó espantado a él para siempre. Pero antes de eso nos damos cuenta que ya Martín estaba ya estudiando la palabra de Dios, ya Martín Lutero estaba estudiando la palabra de Dios, y cuando él se topó con Romanos 1:17, si usted va a su Biblia, nos damos cuenta nosotros que tenemos el acceso de ir a Romanos 1:17, cuando él halló aquí esto, hermano, como que él se sintió libre, dice que se sintió como que las puertas del cielo se abrieron de par en par, por la razón dada de que Dios había usado ese verso para darle a él una paz que no tenía. Era un joven que no sabía qué hacer con su culpa. Había mucha ignorancia. No había maestros bíblicos como ahora los que tenemos hoy en este día. Un hermano, una hermana viene a mí y me dice: hermano, yo siento una culpa en mi vida de todas las cosas que yo he hecho en la vida, no me siento bien, me siento mal. Yo le digo: hermano, no se preocupe, usted tenga fe en el Señor, que el Señor es el que lo está justificando a usted. Usted no se preocupe de lo que usted ha hecho en el pasado. ¿Usted cree en el Señor? Sí. ¿Usted confía en el Señor? Sí. Entonces usted confíe de que la vida del Señor es la que resplandece en su vida suya. Porque si así no es el caso, entonces todos estamos condenados en algún sentido. Porque nunca vamos a poder llenar la perfección que Dios demanda. Demanda una perfección de su creación que Él ha creado perfecta. Él demanda que el agua corra como Él pide, no como Él pide, como Él exige, como Él demanda de su creación, porque Él nos crió, no nosotros a nosotros mismos. Él tiene todo el derecho de decirle a usted: levántate, siéntate, hazlo así, hazlo asá, porque Él es Dios. Es todo. Yo no, pero Dios sí. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, y por eso nosotros nunca podemos llegar a medir lo que su Hijo unigénito, Cristo Jesús, ha hecho por nosotros. Al momento que Martín Lutero descubre en Romanos 1:17 esta preciosa escritura, hermanos, queda él impactado por la razón dada de que ahí Dios le da el entendimiento a él de ver, de que no va a ser por las obras que él ha hecho. Martín Lutero estaba dado a los ayunos, a las vigilias, estaba dado a las confesiones, ya no sabía qué más hacer porque su pobre conciencia se sentía culpable, lo condenaba su propia conciencia, porque él miraba de que él no podía, no merecía lo que él estaba estudiando por todos los pecados que él había cometido, por todas las mentiras que él había dicho durante el día, por todas las mentiras que él había dicho durante toda su vida. Era uno de los hombres que hasta agitaba, cansaba, hermanos, a su maestro de tanto decirle: tengo que regresar para atrás. Oraba horas en la confesión, oraba por horas confesando todos sus pecados que él podía recolectar. Era un hombre de tanta exageración que si salía de la confesión terminando sus rezos y se acordaba de uno, regresaba para atrás en prisa para reconfesar todo lo que él había hecho. Todas las mentiras y todo lo que él había hecho, todos los robos, todos los hurtos, todas las cosas que él había hecho de joven, de niño, todo era una exageración tremenda. La culpa que llevaba él porque no conocía las Escrituras, hasta que un día llegó aquí a Romanos 1:17. De que nuestra justificación no es nuestra, sino la de Cristo, que Dios imparte a sus escogidos o elegidos. Una llamada, le podemos llamar la imputación. Y esta es una palabra que también puede ir en paralelo con la justificación. He escuchado al hermano R.C. Sproul, que en paz descanse, un buen maestro también que se afanaba de estudiar la palabra de Dios, un excelente maestro en el tiempo de su vida, que yo hallé que aprendí mucho. Él usaba esto, ¿verdad? Decía, estas dos palabras pueden ir paralelas. Es más, podemos quitar la justificación y poner imputación, porque así es el caso.
porque estamos hablando de una imputación de la vida de Cristo a la nuestra. Estamos hablando de quitar algo y poner algo nuevo allí, y eso es lo que surge al momento que nosotros confiamos y creemos en la vida de Cristo Jesús. Automáticamente nuestras obras, de nuestros trapos de inmundicia ya no son trapos de inmundicia, ya es algo más glorioso que eso, es mucho más glorioso que eso. Ya nosotros cuando vamos a la presencia de Dios no nos miramos como nos vemos, sino que Dios nos mira como Cristo. Y tenemos la gracia de Cristo y el favor de Cristo cuando Dios hace esta imputación en nosotros por medio de la fe que Dios nos ha dado para creerlo. Solo se requiere el don de fe que Dios imparte a los que creen. Por eso el hombre en su naturaleza, yo no me admiro de que su hija, su hijo, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana no puedan creer. No se admire, es porque Dios no les ha dado fe. Porque al momento que Dios les da fe, ahí automáticamente ellos como usted y como yo venimos a la iglesia. Es que Dios no les ha dado nada. Y tenemos que orar para que Dios les dé ese don. Que se halle en la gracia de Dios. Dios, dales ese don. Y no quiero ser duro porque a veces no nos gusta ir al dentista porque el dentista a veces es muy brusco. Perdóname, Señor. Y hermanos, disculpen, a veces este dentista puede ser así un poquito brusco, ¿verdad? Pero mis intenciones no son malas. Mis intenciones son para el bien, para fomentar en ustedes el ánimo de orar por ustedes y también de salir un poco de eso, de pensar que está y que queda en ellos. No, queda en Dios que nos dé. Porque yo le voy a decir algo, mi testimonio como el suyo es de que antes de que Dios nos hubiera impartido la fe, no teníamos el interés de estar aquí. Y si veníamos, ¿verdad? Y nomás, como le digo, nomás oía bla, 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 que nada se entendía. Y al terminar el servicio, con todo respeto, saludamos al pastor y hasta ahí, y vámonos para atrás a lo que era, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dio fe, algo hizo en nuestros corazones, como lo hizo con Martín Lutero, y ya ese bla, 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 se pudo ya entender. Ya no estaban hablándonos en chino, ya nos estaban hablando en español. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios ya transformó el corazón nuestro como lo hizo con Martín Lutero. Hermanos, es el poder de Dios que Martín Lutero, que Dios impactó el corazón de Martín Lutero cuando él descubrió esta preciosa joya. Es un verso muy común, muy pequeño, hay muchos preciosos versos que nosotros podemos hallar, ¿verdad?, en la Biblia que son muy preciosos, más quizás, bueno, si lo puedo decir, más favoritos para nosotros, pero este fue el verso que Dios usó para impactar a Martín Lutero. Y quiero leerlo porque no me quiero quedar en esta mañana sin leer, y no les voy a pedir que se pongan de pie, pero voy a leerlo aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por y para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué alivio trajo al alma de él, como lo trae en mi vida ahorita en este momento, de poder ver que es la fe en Cristo Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Es un evangelio, hermanos, porque hay una mala noticia, ¿verdad? La mala noticia es porque la mala noticia es porque la paga del pecado es que muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. La mala noticia es de que todos están destituidos. Fíjese bien, no se olvide de esa palabra, que esa palabra quede en su mente. Todos, pastor, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todas las cosas están destituidas de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino, el evangelio fue porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Ese es el evangelio, bendito sea Dios. Las buenas nuevas vienen porque hay una mala noticia, y es duro. Yo me siento a veces en una situación así difícil. Se requiere valor, ¿verdad?, para poder hacerlo. Su viaje fue en el 1510, es la fecha.
fue aconsejado, ¿verdad?, a ir y miró el libertinaje y la hipocresía en esta ciudad santa, y miró la pecaminosidad también que había en esta ciudad donde él había visto una cosa que lo espantó. Y también lo más que lo espantó fue de este Tetzel, que estaba también predicando algo que también fue una falsedad. Visto a lo que veo yo, fue un predicador que escogió este papa para que fuera a predicar, para hacer esta recaudación de fondos, porque necesitaban ellos muchos fondos, estaban muy endeudados. Y la construcción, como en comunes, todos podemos tener esto en relación, cuando hay en la iglesia una construcción se requiere fondos. Y parece que se habían acabado los fondos, ¿verdad? Había una necesidad grande de fondos, se habían acabado, la construcción no había terminado, estaba a mitad. Teníamos que terminar ese trabajo. No dormía a gusto el Papa. Este Papa León no dormía, no podía descansar hasta que esto vino a mente. Y entre él y otros 4 llegaron a llegar a esto, y se fue y se empezó a divulgar las indulgencias por medio de este Tetzel, que fue uno de otros predicadores, otro monje que usaron ellos, que era un predicador también. Y en vez de llevar las buenas nuevas o el evangelio, él fue a llevar la predicación de las indulgencias. Y era tan bien dramatizado todo que el pueblo quedaba impactado, y miles de gentes llegaban y depositaban lo que tenían para que sus seres queridos pudieran salir de este purgatorio, que pudieran tener el permiso, el acceso. Era una paga por la pena que ellos estaban pagando en este purgatorio. Lo hacían, el drama lo hacían tan realístico que se oían los gritos de las almas que estaban en ese lugar, rogándole a sus seres queridos que estaban aquí en la actualidad y dieran esa ofrenda para que ellos pudieran llegar a descansar ya en la gloriosa presencia del Señor, porque estaban en un castigo, no tenían ellos lo suficiente para poder entrar a gloria en la presencia de Dios. Y esto es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de que cuando Martín Lutero miraba eso, miraba los rezos, miraba la escasez de la palabra de Dios, miraba todas estas cosas que miraba en el mundo de él, lo llevó, hermanos, Dios a una inquietud para empezar a protestar y para llevar a este día donde él iba a clavar estas 95 tesis de estas diferentes cuestiones que habían, que no estaban tan directamente en contra del Papa para decir lo que él estaba retando al Papa. No, en ningún sentido él estaba retando al Papa, pero él estaba haciendo un reto si había un sacerdote en la comunidad de aquel entonces, de hacer un debate y debatir todas estas cuestiones, estas 95 tesis, y una de ellas era la indulgencia. Bueno, hermanos, en ese tiempo apenas se había descubrido, se había inventado la imprenta, ¿verdad? Que nosotros nos damos de Johann Gutenberg. Este Johann Gutenberg, ¿verdad? Que inventó la imprenta. Alguien en la vecindad de Martín Lutero clavó estas 95 tesis en 2 hojas, las clava en el pizarrón, que sería la puerta de esta iglesia, de este catedral, porque así se acostumbraba. Cada vez que había un anuncio para el pueblo, la clavaban en las puertas. Entonces no era algo que estaba haciendo para como demostrar una rebeldía, sino que era común de que ellos clavaban los anuncios. Vamos a decir, hoy en esta noche vamos a tener una misa por tal persona, o mañana vamos a tener un almuerzo para tal persona, y se clavaban en la puerta, y todo el pueblo ya sabía que iban a la puerta y leían lo que estaba anunciado allí. Cuando alguien se fijó que Martín Lutero había clavado esas 95 tesis, uno que estaba muy interesado en esto, las imprime
y empiezan a imprimir no sé cuántas copias, miles de copias, para que el pueblo pudiera ver lo que Martín Lutero estaba retando a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue como un texto como hoy en este día, que desafortunadamente una persona piensa que se la está mandando a una persona y se la está mandando a un grupo de 10. Y es un texto, ¿verdad?, que ya no se puede regresar para atrás. Es espantoso de pensar esto. Al momento que esto sucede, hermanos, ya ni modo, ya era muy tarde. Esto es lo que pasó con Martín Lutero. Las 95 tesis en octubre 31 del 1517. En su tesis no cuestionaba al Papa directamente, aunque él fue el que lo inició. Lutero criticaba la práctica de promover esto, que no se hallaba en las Escrituras. Ese fue el problema, el dilema, de que no se hallaban las Escrituras. Y cuando nosotros miramos actos o prácticas en la iglesia que no son bíblicas, como lo podemos mirar hoy también en algunas iglesias evangélicas, que hay actos que no son bíblicos, nosotros empezamos a llegar a cuestionar esas cosas. Empezamos a hacer cuestiones de ello. Y empezamos ahora no es porque incredulidad, hermanos, es porque queremos saber de dónde viene esa raíz. Hay un interés en saber de dónde surge todo esto. Y cuando nosotros llegamos a mirar lo que es, y miramos que no es algo que es bíblico o que Dios demanda, entonces nosotros decimos, entonces, ¿por qué la iglesia lo tiene que hacer? Los evangélicos podemos caer en muchas de estas trampas y muchas artimañas que el diablo nos puede engañar. El diablo es muy astuto. Y él busca cualquier forma en cómo atrapar a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes en la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes en lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que estar dados a ello. Y Martín Lutero era uno de ellos. Él quería que la iglesia les diera la respuesta. ¿Por qué estamos con esto? ¿Por qué practicamos estas cosas si no son de la Biblia? ¿Por qué? Ya Martín Lutero había sido iluminado, la palabra de Dios lo había impactado, la palabra de Dios había cambiado su manera en cómo él estaba mirando las cosas. Ya no llevaba su culpa como la llevaba siempre. Ya no era él un joven que estaba inquieto de que Dios perdonara todo lo que él tenía o sentía en su corazón. Ya Martín Lutero, Dios lo había librado de eso, pero ahora quedaban las indulgencias. Y las indulgencias iba a ser una de las cosas que iba a impactar la vida de la iglesia, como también la vida de Martín Lutero y como también todos los seguidores de Lutero. Lutero criticaba esto por la razón dada de que no estaban las Escrituras. El Papa León hizo esto solo para recaudar fondos para la construcción de la llamada Basílica de San Pedro. Porque como les digo, estaba bajo la construcción la Basílica de San Pedro. Se había acabado el dinero y me puedo imaginar por qué, porque este Papa León vivía una vida de mucho lujo y pues todo se fue allí y ya después ya no había nada. Y ya después, ¿qué hacemos ahora? El trabajo no va a seguir, le dijeron al Papa, al menos de que recibamos no sé cuánto para que podamos iniciar otra vez el pago para los que van a construirla y para el material que se va a necesitar para construirla. Y esto se necesitaba y el Papa se preocupó, y como él tenía amigos que estaban a su alrededor, personas en altos lugares también, ahorita no tengo los nombres de ellos, no los apunté yo en mis notas, pero se puso en acuerdo con ellos y dijo, vamos a ir a los diferentes pueblos y vamos a publicar esto de que necesitamos esto, o de que sus familias necesitan este auxilio, y vamos a ver que el pueblo solamente tiene que dar una cierta cantidad de ofrenda y con eso tenemos lo suficiente. Hoy vemos evangelistas así. Si quieres ser sano, ve, trae tu ofrenda aquí al altar. Hay muchos evangelistas que se atreven a engañar al pueblo. Y yo veo los videos en Sudamérica, en Centroamérica, quizás en México, pero casi los mexicanos están más dados al catolicismo, son poco las iglesias evangélicas que hay
En México, en Zacatecas, en Guadalajara hay, la mayoría es católica. En Guatemala, en estos lugares, aquí es donde está dado esto también, de estos predicadores que van, que se ponen atrás, que levantan su voz gritándole a todo y a todo el mundo, y venga usted, si usted quiere ser sano, venga, ponga no sé qué cuántos, $20, y el que no puede, no puede, y hacen unas cosas ahí tremendamente, y si no da $20, Dios no lo va a sanar, usted no tiene fe, o de $100. Me acuerdo una vez cuando nosotros invitamos a una tal persona, tendría yo más de 5 años quizás de ser pastor, a una persona que tal, no sé si todavía tendrá su iglesia, pues ese hombre era un cantante, y le dijo a mi madre, porque mi madre era la que se encargaba en contratar a las personas a venir aquí, le dije yo a la hermana Estrada, vamos a llamar a este evangelista para que venga aquí, ¿verdad? Para animar al pueblo y también al mismo tiempo evangelizar aquí en la comunidad. Pero este evangelista tenía otros planes. Él quería una ofrenda de, no sé, $1,000 parece que fue. $5,000, sí. Y esa es la clase de gente que usted ve a veces en la iglesia. Dijo, no se preocupe, yo le saco los $5,000 al pueblo. Usted déjemelos a mí. No llegó él aquí, pero eso es lo que quería. Una vez también había otro, que aquí tiene su iglesia también aquí en Los Ángeles, no me acuerdo su nombre, él vino, él se alcanzó a llegar, y él nomás, no creo que ellos llegaron o no quedó muy claro cuánto se le iba a dar a él. Bueno, cuando él vino con 6 o 7 jóvenes de su iglesia, uno que iba a tocar el teclado, como le llaman, la batería, el bajo y todo para tener en su música. Iba a tener él también los que le iban a asistir para que durante sus oraciones, los que llamamos que caen bajo el poder de Dios, pudieran no lastimarse. Y muy carismático, una persona que le gustaría a usted escuchar, oír su voz, su manera, su elocuencia, todo eso. Y al final, pues, iba a orar por usted. Pues, este siervo, ya al terminar todo, su servidor aquí le va a entregar un sobre. Y él quizás pensaba que ahí había más de $1,000. La iglesia estaba llena. Dios en ese tiempo, pues, estamos pasando por una estación. La iglesia estaba llena. Era un lunes. Las iglesias estaban aquí presentes. En ese tiempo había muchos que venían. Yo le di ese sobre a él y se quedó un rato. Le dije, oiga, varón, si quiere, aquí hay comida, mire, no se preocupe de pagar, ustedes pueden comer gratis, todos estamos contentos, bendecidos. El poder de Dios había caído aquí en este lugar, él había predicado la palabra de Dios, todos estaban bendecidos, gozosos, contentos. Ese lunes en la noche. Era un lunes, imagínense cuánta bendición cae cuando uno en el lunes está bendecido. Es el día peor, yo creo. El lunes es el día que tenemos que iniciar, el día de regresar pasar al trabajo y cansados porque tenemos que empezar otra semana nueva. No sé, es algo que así se siente, pero ese lunes todos salimos contentos, gozosos, alegres. Yo le di la ofrenda y se quedó un ratito y después me llama a un lado y dice, varón, ¿qué es esto? Le digo, es la ofrenda, hermano. Es lo que le traemos a él. No, dice, hermano, ¿cómo es esto? Mire, ¿no ve usted que yo tengo todos estos aquí conmigo? ¿Cómo les voy a dar yo a ellos de lo que usted me ha dado a mí? Así, con esa manera me habló. Pues, varón, disculpe, le digo yo, pues yo no tengo más que darle. Fue para usted. Yo creo que quedamos en esa clase de acuerdo, ¿no? Y ya, pues para que no salga la carne, ¿verdad? No, pues sí, bueno. En ese tiempo digo yo, bueno, ok, está bien. Le digo yo, pues ok, está bien, dice. Salió de aquí disgustado, de aquí se fue, se subió a su troque, un troquezazo que tenía, que me quedé impresionado yo con un pobre Piti y él con un 4x4 plateado, doble cabina, como dicen, bonito el troque. Y dije yo, wow, esta bendición, pues
Bueno, se fue. Y esta es la clase de gente que vemos hoy en eso. Por eso necesitamos regresar para atrás a las Escrituras. El pastor, los siervos de Dios. Hay muchos lobos rapaces que quieren vivir de esto. Yo entiendo que el siervo, como dice la Biblia, es digno de su salario, pero hermano, estos ya son extras, que estamos pidiendo ya no estoy pidiendo un carro, ya estoy pidiendo un 4x4, ya no estoy pidiendo una casa, ya estoy pidiendo una mansión, ya no estoy pidiendo que me pueda vestir con un traje quizás una vez, no, ya estoy pidiendo un traje de $1,000 y que yo ya soy un siervo de Dios y no sé qué. Usted quédese con su traje, quédese con su sueño, váyase a otro lugar, porque aquí no. Porque aquí lo que el Señor quiere es que se predique su palabra. ¿Cuántos no han sufrido, pagado el precio? Sus vidas las han dado, bendito sea Dios, para que el Evangelio se predique, para que estos lobos rapaces lleguen y vengan a engañar al pueblo y abusar y quitarle lo que ellos tienen. Oiga, mi hermano, eso no está bien. Y esto es lo que estamos viendo hoy, que esto es lo que vimos nosotros y que lo hemos visto. Esto no fue algo que ahora fue inventado con los evangélicos, de estos predicadores de la prosperidad. Aquí lo vemos en el 1500 con este papa que quería vivir él una vida muy extravagante, una vida muy lujosa, una vida donde, mira, si tú trabajas por ello, está bien, hermano pastor, pastora, como yo sé que un carismático por aquí me va a oír hasta acá, pero si tú trabajas, está bien, Cadillac, Rolls Royce, lo que tú quieras, pero si ese es de la iglesia, varón, por favor, porque eso no está correcto. Yo sé que es digno de su salario porque trabaja, es un siervo de Dios, es un trabajo como común, ¿verdad? Y bueno, así es, pero si, no, eso no está bien. Todos podemos llegar en eso, que eso no está bien. Si tú trabajas, si tú te lo ganas, si es no hay problema. Tú puedes comer filet mignon todos los días. Puedes vestirte con un traje de $500, $600, no problem, ¿verdad? Pero ya cuando vienen esas exageraciones después, hermanos, ya para que el pueblo sufra por ello, no, eso no lo veo bien. Y aquí nos damos cuenta que Lutero mantuvo que la salvación era solo por fe que Dios había dado al creyente. No iba a ser por obras, no iba a ser por las indulgencias, no iba a ser por estos rezos, es Dios. Yo llego a la conclusión que es Dios. Al menos de que sea las Escrituras o por una forma sabia, yo confío y creo que es Dios el que me ha dado la fe. No hay otro misterio más. Si yo estoy aquí es porque Dios me ha dado la fe. Amén. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, todos luchamos. Yo sé que usted lucha, hay un contraste, hay una frontera, el espíritu y la carne. Pero siempre vemos nosotros que el Espíritu es el que gana, el Espíritu es el que vence a la carne, el Espíritu es el que nos trae aquí, el Espíritu es el que nos conmueve a servir al Señor. Porque si fuera la carne total, como le digo, nomás oyera nomás puro mua, 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 y aquí no estuviéramos. Tenemos que orar y pedirle al Señor hoy en esta mañana que Dios mueva los corazones de nuestra gente, de nuestras familias, para venir, porque yo sé, yo como ustedes, yo siento y me siento apenado, me siento mal de que tan fácil es de poder venir a visitar, a estar en la iglesia sentados, a escuchar la palabra de Dios. Tan fácil así es, pero también así también igualmente es tan difícil para ellos poder venir un día y escuchar la palabra de Dios. Y no lo digo por nadie, lo digo yo por lo que yo experimento con mi familia. Cuando yo extiendo mi invitación, que puede ser tan fácil para que todos estemos aquí juntos, con mi madre y la familia juntos, pero no es así. Yo sé que es Dios el que va a tener que hacer la obra en el corazón de ellos, en todos ellos, para que ellos puedan venir. Lo que me queda es solamente esperar en Dios, que Dios me conceda poder verlos. Si no, pues cuando esté en gloria, solamente esperar que allá estén ellos un día también, juntamente conmigo y, ¿verdad?, con los que estemos allá en la gloria del Señor. Vamos así en esta mañana a ponernos en pie, bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que tenemos Biblias.
Gracias a Dios que están escritas para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Entonces así nos despedimos de los que nos escuchan hoy en esta mañana. Vamos a estar cantando este himno precioso. Nos vemos aquí en la tarde. Que Dios me los bendiga a todos.